GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia. Un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 13 de enero de 2024, ya vamos a la mitad del mes y este es nuestro segundo programa del año. Muchas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Un mundo nuevo con civilizaciones monumentales y riquezas arqueológicas que ha admirado el mundo entero por casi 500 años. Su armamento, muy atrasado, permitió que sus riquezas inmensas fueran botín fácil para las ambiciones europeas. Continuando con nuestra serie Los Conquistadores, hoy Hernán Cortés. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello los invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados, amigos siempre distinguidos y de casa, conocidos por todos ustedes por su amor a la historia y el gusto de compartirlo. Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. Doctor, muy buenos días. Carlos, muy buenos días al auditorio. Muchísimas gracias por escucharnos con este tema tan interesante e incluso un poquito polémico. Vamos a hablar de Hernán Cortés como conquistador y no necesariamente haciendo apología, sino lo más de la manera más objetiva de que seamos capaces. Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado y maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con acentuación en amparo. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctor Luis Alberto, mi hermano Nacho Salcido, Radio Escuchas, bienvenidos a este episodio fantástico así de la vida de Hernando de Cortés Monroy y Pizarro. Hombre hecho de sus circunstancias polémicas, y lo dedico con todo respeto y sin ánimo de sarcasmo a mis amigos españoles, aquí me refiero al padre de Fernando Fernández, originario de Burgos, miembro de la Legión de Cristo, y a mi amigo semi-español Modesto Fernández, y a muchos amigos que tengo que son parte de la colonia española aquí en la comarca lagunera. Gracias. Como música de fondo vamos a escuchar la Sinfonía del Nuevo Mundo de Anton Dvořák. Y bueno, pues Carlos, ¿querías comentarnos algunos datos biográficos de Hernán Cortés? Así es, mi estimado doctor Luis Alberto, auditorio, pues bueno, yo pienso que para hablar de Hernán Cortés, antes de entrar a su profundidad, de sus hechos, sus circunstancias, hay que ver el contexto tanto geográfico como territorial. Por eso cuando le decía al doctor Luis Alberto que propuse como tema musical la Sinfonía del Nuevo Mundo, Cortés está asociado precisamente al descubrimiento de América. Él nace en 1485, esto es 7 años antes del descubrimiento de América. ¿Y cuál era la situación concretamente de España? Política, económica y social. Bueno, pues tenía poco tiempo de haberse independizado del dominio árabe. Acuérdense que ellos estuvieron sometidos bajo los musulmanes aproximadamente 700 años, 6 siglos, 800. Perdón, gracias por la corrección. Entonces, pues una situación difícil. Se acaban de unificar a través de un matrimonio de los reyes católicos de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, de ahí el nombre de las calles de Isabel la Católica, precisamente, muy famosa en la Ciudad de México. Entonces, una transición económica, venían todo un sistema económico feudal, medieval, y estaban completamente pues en bancarrota. Las formas de comercio pues eran el trueque, los vasallos, la servidumbre, el castigo al que abandonaba el feudo. Entonces era un poco esa dinámica, y de ahí por eso surge la leyenda de cuando aquel marino genovés Cristóforo Colombo, conocido al castellano como Cristóbal Colón, va y pide financiamiento ahí a los reyes de España, pues para buscar unas nuevas rutas. Nunca se habló, contra lo que nos hicieron creer a veces, a mí, al menos de mi generación, de que iban a descubrir nuevas tierras. No, lo que querían descubrir era nuevas rutas para llegar a la India.
Y ahí habría la pena, le digo aquí a mis amigos, hacerlo un programa especial sobre Marco Polo, porque esas aventuras de Marco Polo, de cruzar toda esa Europa, esa Asia, septentrional será, no sé cuál es el término correcto, hasta llegar a la China, a la India. Entonces, dicen, pues vamos a buscar una ruta nueva para encontrar esas nuevas tierras, el comercio, ganarle la ruta, sobre todo a su principal rival, que eran los portugueses, que tenían que borrar todo lo que era el África hasta llegar a la India y otras tierras. Entonces, decían, pues es que si vamos derechito, pues vamos a llegar más corto. Es donde decían, no, es que la tierra es plana, es que vas a caerte en un fondo. Y luego también, aparte las travesías, las tormentas, los cambios climáticos, y algo muy común que los han popularizado mucho las películas de Disney, los piratas, que estaban a la orden del día, y esos actos de pillaje, de saqueo, que realmente nuestros conquistadores no hicieron nada muy distinto a la hora que llegaron a un nuevo territorio. Por eso ese nuevo mundo, ese nuevo encuentro. Entonces, es cuando precisamente en ese contexto es cuando vive su infancia Hernán Cortés, nacido precisamente ahí en Medellín, España. No se dice la fecha así exacta, se le describe como aventurero, conquistador, porque una cosa es un viajante, un viajero como es Marco Polo, y otra cosa es un aventurero, precisamente. Entonces él iba más a la aventura. El descubridor va con un objetivo más específico. Entonces, él viene de una familia de clase más o menos media, venida un poco a menos, tenía una personalidad contradictoria, como dice el propio Bernal Díaz del Castillo. Lo escribía como alguien muy bueno a caballo. Aunque se decía que tenía un carácter muy fuerte, muy iracundo, muy violento, no era mal hablado ni altisonante, al contrario, tenía una plática agradable. Esas barbas que traía, dicen por ahí las malas lenguas, que eran para cubrirse varias heridas por pleitos, por motivos de faldas. Entonces, pero en general una persona que no tuvo ni siquiera estudios universitarios, pero tenía un móvil muy fuerte, codicia y ambición. Codicia y ambición, que venía sus tíos, sus padres habían luchado en estas batallas que dio contra los moros. Uno quiso buscar el favor de la reina Isabel a ver si le elevaba un poco el rango, y como pasa en la política, vámonos, te hacen el gano otra vez de distintos personajes. Entonces, como que esos sentimientos en esa infancia y juventud, o como dice mi mamá, pues infancia es origen de cómo va a ser tu adultez prácticamente. Entonces ahí nos encontramos con Hernando de Cortés, precisamente en ese tipo de situaciones. Estuvo casado, tenía hijas españolas, independientemente que más adelante, como ya sabemos, pues tendría hijos con la Malinche y con otros aborígenes acá del continente, que después llamado continente americano. Aquí traemos un debate que yo aquí les doy la palabra para que sigamos si realmente se puede considerar ya existía la nación mexicana como tal, ¿verdad, Nacho? Si hablamos si realmente la Malinche fue un intérprete, cómplice o traidora, yo no lo creo así. Pero sí me gustaría que me retomaras la palabra y continuaras por ese lado. Claro, yo nada más hay un tema que me gustaría, Carlos, tú comentaste que Cristóbal Colón había descubierto América. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿no sería más adecuado, o por qué no sería más adecuado decir que cuando existe este choque de culturas son los pueblos originarios los que descubren a los españoles? Es correcto, es correcto. Porque creo que el hecho de hablar de que quien hace el viaje descubre, es como si los otros estuvieran ocultos, no existieran o no hubieran llegado primero. Y es que olvidar que, con todo respeto para el auditorio, no hay que olvidar que el ser humano había colonizado el territorio americano miles de años atrás. Así es. Y entonces, claro, vienen en sus barcos, ni siquiera querían venir para acá, fue un mero accidente. Es una cuestión, pues, simplemente histórica, accidental, y que no es buena ni mala. ¿Por qué? Porque las connotaciones de valores no caben en las circunstancias que ocurren en un determinado momento histórico y que evolucionan conforme a los estándares sociales de la época. Así es, Ignacio. Entonces, yo solamente quería preguntar, desde mi punto de vista, creo que sería muy bueno reivindicar a los pueblos originarios, a los nativos de las sociedades precolombinas, y decir en todo caso quienes descubren a sus visitantes son ellos cuando desembarcan.
y no al revés, porque no vinieron a descubrir. Ahora, eso, si quieres, lo abordamos ahorita y después entramos al tema de la nacionalidad mexicana. Sí, sí, Nacho, y sobre todo, por eso esa Sinfonía Eclesia del Nuevo Mundo según quién. Si tenemos existiendo exactamente lo mismo, pero ya desde entonces se vivía una concepción eurocentrista, Europa como el centro del universo, vamos a llamarlo así. Entonces, porque tú dices, pues tenemos prácticamente la misma situación geológica, geográfica, o sea, quién creó a quién primero, entonces, o quién descubre a quién. Y eso de llamarle nuevo, la ciudad de Nueva York es por una ciudad inglesa de York. Nueva York, Nueva Hampshire, ya acá tenemos Nueva Galicia, Nueva Vizcaya, Nueva Granada. Entonces toda la Nueva España. La Nueva España, en pocas palabras. Entonces, pero de nuevo, pues, ¿no? Entonces, pero fue un cliché, como dirán, como sea ahorita, que se adjuntó, vamos a llamarlo así. Imagínate, la datación sugiere que el primer cruce entre humanos en América se produjo cuando la antigua Beringia, región donde se situó el estrecho de Bering, estuvo completamente o parcialmente sumergida bajo el agua hace entre 57,000 y 29,000 años. Y luego vamos a venir a decir que descubrieron a los americanos hace 500. La leyenda dice que era por la caza del mamut, precisamente. Y es que hoy en día, con tantos adelantos tecnológicos y científicos, muchas cuestiones históricas se han cambiado. Lo que acaba de mencionar el señor Salcido es trascendental. Los restos más antiguos que se habían encontrado del hombre americano eran de 12,000 años. Y ya se daba como algo extraordinario. Y de pronto resulta con que no. Hay restos de más de 30,000 años de antigüedad. O sea, el dato de los 55,000 años en que estuvo el estrecho de Bering convertido en hielo, en puente de hielo, no resulta ilógico, resulta natural. Entonces, también hay otra tesis que hablaba que inclusive que hasta el nombre venía hasta de Australia, que hasta venía luego conocemos como Japón. Esa es la tercera. Ajá. Es decir, la tercera vía. Esa es la tercera o la cuarta vía, como la quieran ver. Miren, también hay datos precisos de que los vikingos llegaron a Norteamérica. Sí, bueno. También hay datos precisos de que los fenicios, que eran grandes navegantes durante la edad de los siglos 3 y 4 antes de Cristo, llegaron a Brasil. La prueba de ello es que se encontró una piedra gigantesca en Recife, Brasil, con escritura cuneiforme, que hablaba de fenicios, y no nos debe extrañar, nos debe resultar lógico, natural, porque los fenicios se atrevían a salir, eran navegantes, comerciantes, y salían a todos lados. Y bueno, pues a lo mejor un barco por ahí se perdió y atravesó todo el mar y llegó hasta propio Brasil. Y la otra, la que tú acabas de mencionar, Carlos, lo que le llaman la ruta de Oceanía. Hay pruebas precisas en las costas de Perú y de Chile de que hubo migraciones de pueblos de Oceanía. Sí, de Australia, Nueva Zelanda, inclusive hasta Filipinas se especula por ese lado. Así es, que llegaron. No nos resulta ilógico, ni tampoco queramos que vinieran en barcos de vapor o barcos. Venían de rojo, Luis Alberto. Les gustaba el espíritu de aventura, como comerciantes, sí, como conquistadores, como aventureros, o sea. Y bastaba con que uno llegara y regresara y hablara que había encontrado tierras para que una avalancha de aventureros llegaran acá a América. Así es de que sí, pues sí, Colón es el primero que documenta formalmente ese viaje porque ya la época lo permitía. Exacto. Nos encontramos ya en sociedades que estaban consolidadas como tales, en las que obviamente existía este afán expansionista en búsqueda de territorios y de riquezas, pero con miras a volver más grandes y más fuertes tanto el comercio como la estructura política y la estructura social. Pues eso es lo que diferencia el llamado, desde mi punto de vista, mal llamado descubrimiento de América. ¿Por qué? Porque la finalidad principal, el móvil principal, era la búsqueda de riqueza, la búsqueda de oro, que era la principal moneda de cambio literalmente en esa época histórica. Y cuando esto ocurre, pues obviamente se abre una nueva perspectiva para los habitantes de Europa,
Y es que eso siempre ha existido, así como ahorita lo llaman ir a buscar el sueño americano. Sí, pues antes era quizá llamar ir a buscar el sueño del nuevo mundo, ¿no? Ir a buscarnos riqueza, tierras, porque aparte existían muchas concesiones para las personas que se aventuraban hacia estas latitudes, los dotaban hasta de reconocimiento de funciones públicas, les daban tierras y la potestad de gobernar, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Sí, aquí tocó un tema muy interesante que sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia humana contenidos en la Biblia. Salomón, el rey Salomón, mandaba cada año una expedición a buscar oro a un lugar del mundo que se tardaba prácticamente de 6 a 7 meses en llegar. ¿Dónde era ese lugar? Nunca se supo dónde era. Hay varias versiones, una era que era en el sur de África y la otra versión era tal cual, que era hasta América. Entonces, pues seguimos con muchos... Las famosas minas de Salomón. Así es, las famosas que minas. Nunca lo ubicaron, la verdad. Jamás. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy nuestro tema dentro de la serie Los Conquistadores, Hernán Cortés. Con nosotros Carlos Humberto Huerta Ochoa e Ignacio Alfonso Salcido Dávila, ambos abogados amantes de la historia. Y bien, estamos platicando parte sobre la cuestión de que España acababa de expulsar a los moros de su territorio, acababa de constituirse la primera organización de reyes. Todavía no tenemos esa España que hoy conocemos, apenas estaba consolidándose, pero ya se estaban formando una serie de reinos. Sin embargo, lógicamente, tras tantos años de guerras, desde que don Pelayo en Covadonga empezó la expulsión de los moros y duró más de 600 años esta lucha, no, 800 fueron los años de dominio musulmán sobre España. Hacía 600 años estaban peleando por liberar a España. La situación económica era difícil. Así es, doctor Luis Alberto. Era quitar esa estructura, como les dije, feudal, medieval, y luego no solo eran los árabes, eran turcos y también los judíos. Entonces, precisamente era esa lucha intestina entre varios sectores de lo que hoy conocemos como la nación española, y que a la fecha pues siguen siendo las famosas comunidades autónomas. Así ya existían los vascos, los catalanes, todavía a lo mejor no con la denominación política y geográfica como lo conocemos ahora, pero ya eran esos pequeños feudos, y por lo mismo ocurre precisamente todo ese tipo de luchas y situaciones. Entonces, ya cuando llega la expulsión definitiva, y claro, contando con el apoyo también del Vaticano, obviamente, pues es cuando está esa tremenda situación de la quiebra, la bancarrota, y la expedición de Colón, pues ya lo dijimos, pues dio pie, como dijo ahorita el doctor Luis Alberto respecto a otras teorías de la población del continente, a la gente que regresara quisiera buscar, tomar esa misma ruta o buscar otras rutas. Ahí está, por ejemplo, el caso de Magallanes Elcano, hasta la leyenda de Ponce León, que andaba buscando la fuente de la juventud por la Florida, Álvaro Núñez, Cabeza de Vaca, que también tuvo su presencia importante. Entonces, como que se va acercando, como quien dice, se va haciendo un cerco geográfico hacia ese mal llamado Nuevo Mundo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde surge el personaje de Cortés. Ahora, Carlos, solo me gustaría aquí, ya nos situamos, porque aquí tenemos que colocar al auditorio en dos lugares. Ese es Europa, ese es España. ¿Qué estaba pasando en América? Ese lugar, pues no descubierto, según nos dice la historia, pues estaba bastante descubierto. Nos encontrábamos ya en lo que se denomina el periodo posclásico. Y los mexicas es una cultura, una sociedad
que se instala, se asienta en el lago de Texcoco, según la leyenda, provenientes de un lugar medio mítico llamado Aztlán, que sí encuentra algunas referencias históricas, y por eso el cual nunca sabemos, es la Atlántida mexica. Nunca hemos sabido. Muchos dicen que estaba en las costas de Nayarit, unos dicen que pudo haber sido hasta acá por el rumbo de por Coahuila, o el equivalente a Arizona, Estados Unidos, porque también hay serpientes emplumadas, hay también semipirámides, entonces es un lugar muy mítico. Exacto, pero de que llegaron, como dices tú, a lo que es la Ciudad de México, como lo dijimos en otro programa, ahí viene la palabra Mezcli, Chixtlico, que es lugar donde está el ombligo centro de la luna, que es donde ilumina la luna cuando precisamente al amanecer encuentran nuestro emblema nacional, el águila devorando la serpiente en un nopal, y dijeron, ahí es donde van a fundar la ciudad. Entonces, ahí está la tira de la peregrinación del Códice Boturini. Entonces, ahí nos encontramos con la última dinastía precisamente de los tlatoanes mexicas. Y le toca precisamente a Moctezuma. No, pero fuiste muy adelante, Carlos. Me fui más adelante. Sí, lo que pasa es que estamos apenas cuando se asientan. Esas tierras estaban dominadas por señoríos de origen tolteca, que ya estaban establecidos allí. En el año 1325 se funda México Tenochtitlan, que a la postre se convierte en el centro urbano más grande de América para la época en que ocurre esta visita de los españoles. Los mexicas logran rehacerse porque en un primer momento no eran un pueblo muy rico ni tampoco muy bien organizado, incluso estaban subyugados a los toltecas, y logran rehacerse a partir de su tenacidad hasta lograr conquistar todo el centro de México, Veracruz, la costa de Guerrero, parte de Oaxaca, y dominaron el territorio de Soconusco en los límites con Guatemala. Solamente unos cuantos pueblos lograron resistir el empuje de los mexicas, que fueron los purépechas, y aquí hay que poner mucha atención, porque todos estos pueblos juegan un papel fundamental en los hechos bélicos de los que vamos a hablar más adelante. Los purépechas, los que son entre ellos los tarascos, los yopes, los tlaxcaltecas y algunos señoríos mixtecas. ¿Y por qué se vuelven muy importantes? Porque el tema es que Hernán Cortés no era un militar de carrera, a diferencia no tuvo ni título universitario, Nacho. Bueno, está debatido. Hay quienes dicen que sí cursó algunos años de derecho, y que incluso Salamanca. Exacto, en Salamanca, y que se desempeñó como letrado, que es el equivalente a un notario actual, y que va a lo que se conocía como el Nuevo Mundo en búsqueda de oro. Pero Cortés es un personaje muy polémico, porque a la vez que se le puede satanizar bajo la leyenda negra, incluso hay quienes defienden su postura no bajo el argumento de que pretendía conquistar los territorios con la única finalidad de enriquecerse, sino porque también era un ferviente católico, era un hombre de fe, pero a la vez, como bien comentabas, tenía todas estas contradicciones. Era sumamente religioso, pero también era polígamo, y a la vez predicaba los valores cristianos. Por otro lado, no se tentaba el corazón para ser sumamente cruel. Lo cierto es que vamos a tener que responder a una pregunta. ¿Es verdad que los mexicas fueron derrotados por Hernán Cortés? Porque si hacemos un análisis numérico de las fuerzas de los ejércitos que se enfrentaron en contra de los aztecas, vamos a darnos cuenta de que quizá el 1% o menos eran españoles. Carlos, no sé si quieras continuar con la referencia a los datos biográficos de Hernán Cortés o... Sí, pues brevemente algunos, porque no, sí, es muy extensa su biografía. Se casó 2 veces, su primera esposa era Catalina Suárez Marcabda, en 1512, y dura nada más 10 años porque fallece, vaya fecha, 1 de noviembre de 1522. Previamente, durante este enlace, Cortés tuvo 5 hijos extramatrimoniales, ¿sí? Pues donde ponía el ojo, ponía el hijo, ¿verdad? Entonces, también, pues como dices, esa ambición, sí, los datos no son muy exactos, pero se habla que sí colaboró en una notaría, pues el equivalente a una notaría pública, y más adelante, pues es cuando empieza precisamente a embarcarte en ese tipo de
aventuras. Pero antes de llegar a México hay un capítulo súper importante, aunque ya me estoy adelantando mucho, pero hay que ser porque creo que un programa no va a bastar, pero es importante sentar esas bases. Primero llega a Cuba, donde precisamente tiene un conflicto ahí con el gobernador Diego Velázquez de Cuéllar. Y precisamente es donde empiezan ahí a tener ese tipo de conflictos. No se sabe si es por poder o por una mujer de por medio, que no lo dudo ni por un instante, y las quejas precisamente pues hacen llegar, no sé, pero imagino que de aquí en lo que llegaba pues también surgieron otras situaciones, porque imagínense recorrer todo lo que es el Océano Atlántico desde España, llevar noticias hasta la capital, con la monarquía, a las reales audiencias, denunciando todos los malos manejes. Pues imagínense, ya en ese inter pues ya pasaban muchas cosas, sí. Pero aquí hay que ser, también creo que nos habla mucho de la personalidad y ya lo traía en su genética, el hecho de ser un aventurero, porque desde los 19 años él deja España y prueba suerte en los territorios americanos. Primero regentea una plantación en un lugar que se llamaba la Española Oriental, de lo que actualmente es Santo Domingo. Y como bien comentabas, trabaja en funciones equivalentes a las del notario en Azúa de Compostela, y posteriormente, ya en 1511, decide participar en la conquista de Cuba, Carlos. Así es. Llega a ese tipo de situaciones y libra muchas veces varias audiencias de juicio de residencia. ¿Por qué es un juicio de residencia? Es una forma, un juicio de la corona delegada a una real audiencia, donde te somete a una responsabilidad que, bajo la óptica del derecho actual vigente, diremos que era responsabilidad política, administrativa y por ende penal. Y era un descuido hasta religiosa, porque hasta corras el riesgo de ser hasta excomulgado. Entonces, no era una labor sencilla, pero tenía una genialidad, que es lo que hay que admirarse, para sacar avante ese tipo de situaciones. No sé hasta dónde tendrá su abogado una labia, una capacidad argumentativa para librarse, porque eran acusaciones muy severas y muy fuertes. Para llegar a ese nivel de instancia judicial, política, pues sí tenía no era cosa menor. Era un gran líder y era un gran político, no necesariamente un gran militar, porque incluso las fuerzas que él comandaba, y que no necesariamente las comandaba, él era lo que podríamos decir como una especie de caballero, no en el sentido medieval, sino una especie de noble que llegó a decisiones solamente bajo la aquiescencia, bajo la voluntad de otros hombres de igual jerarquía. Durante su campaña, su liderazgo no encontraba otro origen más que el estatus del que había sido investido por Diego Velázquez de Cuéllar, pero que se rompe muy pronto, como lo vamos a ver, por la desobediencia de Hernán Cortés, por la rebeldía que muestra. Diego Velázquez de Cuéllar, que es un personaje muy importante. ¿Por qué lo estamos mencionando? Él era el gobernador de Cuba, y como gobernador de Cuba obviamente estaba explorando los territorios cercanos y había mandado ya algunas expediciones para explorar la tierra firme de las costas de América, empezando desde 1517. Y en esas visitas los exploradores habían reportado el avistamiento de monumentos muy antiguos, de nativos vestidos con ropas muy vistosas y objetos dorados. Entonces esto es lo que despierta desde luego la hermana República del Yucatán. Francisco Hernández de Córdoba lo manda de nueva cuenta una expedición. Entonces ya una vez, ya para 1518, un año después, comisiona a Cortés, una nueva expedición, ve a ver qué encuentras allá. ¿Y qué no encontró Cortés allá? Pero aquí hay un aspecto interesante. Anteriormente había habido una expedición fuerte, lo que es la parte correspondiente a lo que hoy es Quintana Roo, el estado de Quintana Roo, dentro de la península de Yucatán, lógicamente. Y esa expedición había fracasado y había habido un naufragio. Y de ella salieron dos personajes que son muy importantes determinar ahorita, porque van a ser factores también importantes y determinantes de la conquista, encabezados por Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar era un español, un soldado español que se quedó a vivir en la península y se le considera el padre del mestizaje. Así es. Que erróneamente muchas veces se considera el padre del mestizaje Hernán Cortés, por tener el primer hijo cuyo nombre se conoce.
Sí. porque a la descendencia de este personaje, Jerónimo de Aguilar, no se conoce el dato histórico preciso, mientras que el hijo de Hernán Ni de su Cortés incluso llegada ni el recibió... nacimiento de ese hijo. Exacto. No, pero ojo, en Chetumal hay una estatua donde se ve Jerónimo de Aguilar con su esposa indígena y Sí. creo que 3 hijos, ¿eh? Sí, No son estoy 3 seguro. hijos, sí está la foto. Fue el primer mestizaje, no como realmente dice, no, pues que Martín Cortés, que se llama así Martín Cortés, su hijo, por honor a su padre. Su padre Así es. era también Martín Cortés. Pero no, esto es muchos años más antes en lo que es Yucatán. Pero vamos a ver el contexto geográfico. Yucatán en aquel tiempo no es como lo conocemos ahorita, esta figura geográfica que parece un diamante. No, era también lo que es Campeche y Quintana Roo. Que de hecho Quintana Roo pues es por un Bueno, no, de la independencia. yo me refería Una a selva. Quintana Roo por ubicar el lugar de Yucatán, no Así porque es. así se llamara. Pero así era, Sí. comprendía todo. El Y- Imperio Maya comprendía todo eso. Eso es lo que yo me quería referir. Cuando llegan los conquistadores, lo que van a encontrar, y era lo que mencionábamos hace rato, es grandes civilizaciones. Aunque la civilización maya ya estaba en plena decadencia, las obras que todavía hoy admiramos y que no hemos acabado de descubrir, porque yo me quedo asombrado de que cada mes, cada año se descubren más centros arqueológicos mayas. Era inmenso, pero además ya se tenía claro que había habido civilizaciones como la Olmeca, también ya desaparecida, y estaba vigente la Mexica, que es lo que era la Gran Tenochtitlan, que ahorita vamos a platicar un poco de ella, que es lo que vieron los conquistadores cuando llegaron, cuando pasaron por el llamado Paso de Cortés, ¿sí? Y es importante ver que ese nuevo mundo al que se le llamó de esa manera no tenía nada de nuevo, eran civilizaciones milenarias de muchos siglos atrás. Y con gran cultura, Y gran unos niveles de historia, cultura. mitología, o sea, eran de verdad avanzadas culturalmente, porque todos Sistemas jurídicos, Nacho, organización política increíble. todos los sistemas de creencia, escritura, todos los sistemas de creencia estaban cimentados de verdad en una cosmovisión preciosa. Así es. Vamos a hacer una breve pausa. Nomás quiero recordar un detalle. El conquistador que viene a buscar oro no es capaz de ver eso. Van a ser los misioneros y particularmente luego después los mismos dominicos y los jesuitas los que descubran este gran valor. Pero vamos a hacer una breve pausa. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Seguimos con nuestro tema, Hernán Cortés. Con nosotros, Carlos Humberto Huerta Ochoa e Ignacio Alfonso Salcido Dávila, ambos abogados, amantes de la historia, encantados de contribuir con el conocimiento de la misma, investigadores y, sobre todo, difusores de ella. Bien, estábamos hablando de que Hernán Cortés está en Cuba con el gobernador Diego Velázquez y parece ser que las relaciones no son muy buenas y sin embargo en medio de esa situación, de esas crisis, se prepara una nueva expedición. Así es, doctor. Entonces, en ese un poco a regañadientes, pues se va a lo que conocemos como la península de Yucatán. Pero siempre he dicho, el móvil es la codicia y la ambición. Y ya llegando ahí se encuentra, como dijimos hace rato, una civilización increíblemente rica, increíblemente vasta. Y dice, pues yo voy por más. Entonces es cuando, como dijimos ahorita en el corte, es cuando descubre lo que hoy conocemos como Isla Mujeres, por las mujeres que encuentran ahí. Hasta que llega a un lugar también que ahorita es un lugar muy paradisíaco. Me refiero a Cozumel. Ahí se encuentran a Jerónimo de Aguilar, que era un náufrago que había llegado algunos años atrás, precisamente, y que inclusive junto con un religioso, un fraile, que ahorita se me escapa el nombre, pero ahorita lo ubicamos. El chiste es que ahí se encuentra. Él es el primero con quien tiene contacto y que empieza a ser su traductor.
se escapa también de un cautiverio porque había una tribu ahí como que quería hacer algo de antropofagia, y lo logran liberar. Entonces ahí es cuando empieza a hablar con Jerónimo de Aguilar, y entonces otro sobreviviente, Gonzalo Guerrero, así es, entonces, y ahí es donde empieza la famosa leyenda de esta jovencita criada y conocida como Doña Malinche, precisamente, la Malinche, Malintzin, o castellanizada como Doña Marina, ¿verdad? Que a veces una jovencita, igual menor de 20 años, años más, años menos, que hablaba múltiples lenguas, entonces a las que se le ha criminalizado de traidora, pero hemos dicho, todavía no existía la nación mexicana como tal. Y aquí es donde yo sí quisiera interrumpir un poco. Porque ¿qué es la nación mexicana? Es decir, ¿qué tenemos en nuestra bandera? Y decimos que no existía la nación mexicana si estamos hablando que los mexicas fundan México Tenochtitlán, en donde encuentran lo que ahora está en la parte central de nuestra bandera. ¿Cómo podemos decir ahorita que todavía no existía la nación mexicana? Y es algo que yo en programas anteriores ya había mencionado, de diferenciar el Estado, que es la estructura política que encuentra sustento en el ordenamiento jurídico. Ese es el Estado, y otra cosa es la nación, que la nación es todo el cúmulo de trasfondo cultural que identidad nacional, que genera cohesión. De hecho, la nación es el sustrato y el sustento del Estado. No puede haber un Estado si no hay una nación, y la nación precisamente encuentra su origen en un sistema compartido tanto de origen como de creencias, como de cultura. Claro que es difícil encontrar algún antecedente de la estructura política o de la estructura social actual en los pueblos originarios, es decir, no nos parecemos tanto a la teoría clásica de la teoría del Estado. Bueno, es territorio, población, orden jurídico, pero podemos hasta hablar que había múltiples naciones, porque así, o sea, los mexicas por un lado, los tlaxcaltecas por otro, los olmecas, Y ahorita es lo mismo. México es un crisol de culturas. México es riquísimo y es bellísimo por eso. Y por eso también... Por la diversidad. Difícil, exacto, por eso quizás es tan difícil unirnos como nación, por eso es tan fácil generar divisiones. Ahora bien, acaban de decir una palabra mágica que es mexicas. Vamos a partir de que generalmente hablamos de aztecas. E inclusive en la Ciudad de México está el Estadio Azteca y demás, cuando en realidad deberíamos hablar, porque fue Huitzilopochtli cuando, después de que ya se inició la peregrinación para buscar lo que podría ser la tierra prometida, que les cambia el nombre de aztecas por mexicas. Y luego vamos a hablar de México Tenochtitlan y vamos a hablar de que en realidad eso es. Lo que pasa es que generalmente y a donde podríamos llegar es si la Malinche fue traidora a México. Y es más, primero, si la Malinche fue traidora. Ese es primera premisa. La Malinche se unió a Cortés en contra de los mexicas. Pero ¿quiénes eran los mexicas en ese momento ante el pueblo de la Malinche? Eran los que juzgaban, eran los imperialistas. Eran aquellos que tenían dominados a los pueblos mesoamericanos y les exigían tributo consistente en oro, consistente en metales preciosos, plata, consistentes en productos agrícolas y consistentes en esclavos, muchos de los cuales terminarían siendo sacrificados. Y contra ese pueblo es contra el que va la Doña Marina, la milengua, como le decía Hernán Cortés, porque era la que le ayudaba a traducir junto con Jerónimo de Aguilar. Era la que iba a ayudarle a la conquista, una conquista que va a ser fácil en un principio por las creencias que tenían los mexicas sobre Quetzalcóatl, que creo que aquí también es válido hablar de Quetzalcóatl en este momento frente a Cortés. No, y es que en realidad, analizando la figura de Malintzin, Malinali, Marina, difícilmente podría decirse que es una traidora. Yo creo que ella es un cimiento de nuestra identidad nacional, porque nuestra identidad nacional es el mestizaje, es la conjunción de culturas, es esta amalgama de pueblos originarios con pueblos europeos,
creencias originarias con creencias europeas, lo podemos ver nosotros simplemente en la conmemoración del día 12 de diciembre. Lo que acaba de pasar hace cerca de un mes, un sincretismo. Entonces, ¿y qué es lo que hace Malitzin o Malinche? Facilita esa mezcla de culturas, y yo creo, esa es una opinión muy personal, que la nación mexicana no es ni lo español, ni tampoco lo prehispánico. La nación mexicana de la que debemos de sentirnos orgullosos es la conjunción, y no tanto el generar tendencias de decir, no, es que lo españolizado está bien, o lo que está más hacia el sur en el país, por ejemplo, que allá se puede ver como un poco más de reminiscencias de los orígenes prehispánicos. Entonces eso es lo más mexicano. No, mexicano es todo, y eso es lo que muchas veces nos falta darnos cuenta y sentirnos orgullosos de. ¿Quién era Malitzin? Era hija de un cacique local, y ese cacique local, pues, era un hombre poderoso, fallece cuando ella era una niña, y su madre, que se conoce su nombre, Cimatl, contrajo matrimonio con otro jefe indígena de esa zona, y con ese jefe indígena, con su nueva pareja, concibió un varón. Eso genera un conflicto. ¿Quién iba a ser el heredero del cacicazgo? Y ese conflicto se soluciona de una manera que fue muy cruel para Malitzin. Para que no hubiera ningún estorbo, dieron a Malitzin de niña a unos indios de Xicalango, para que no fuera vista, y empezaron a comentar que simplemente había muerto. Todo esto según Bernal Díaz de Castillo, que es una de las referencias más cercanas, no necesariamente más fidedigna, pero más cercanas que se tienen a todo lo que ocurrió durante este periodo de la conquista. En el mercado de Xicalango, ella fue comerciada como esclava y finalmente cayó bajo el dominio del cacique de Tabasco, Hernán Cortés, y aquí estamos hablando de esta campaña que había emprendido y que funda precisamente un lugar que nos conecta con el tema. Recuerdan que hablamos de los cruzados en el programa anterior. Pues bueno, funda la Villa Rica de la Veracruz, precisamente la Veracruz como la verdadera cruz, que era esta reliquia histórica que se encontraba en Jerusalén y que había caído en poder de los musulmanes, y que eran los cruzados, junto obviamente con la ciudad, querían recuperar. Pues se la funda bajo ese nombre, y cuando llega al pueblo maya de Tabasco en la batalla de Cintla, el cacique del lugar quiere pacificar esta postura bélica de los recién llegados y le hace varios regalos, entre ellos una veintena de niñas esclavas, entre las que estaba Malitzin. No debemos analizar nunca bajo una perspectiva actual los hechos históricos, pero creo que eso sí es válido hacerlo cuando se trata de estudiar un poquito la psicología del personaje. Ya estamos viendo que la Malinche, para no salirnos del nombre con el que todos la conocemos, es una niña que fue víctima de violencia, que pasó una infancia caótica, traumática, que nace en un pueblo en el que se pagaba un tributo y que era visto como un pie que subyugaba a su pueblo, a México Tenochtitlan, a la sociedad mexica. Sí, pero no podemos perder de vista de que era cuestión, bajo la óptica actual, aunque es difícil, ¿verdad?, para uno, pues ver que era una cuestión patriarcal, machista, de violencia de género, pero eran sus usos y costumbres vigentes en esa época. Claro, Carlos, pero es que después la ciencia nos enseña todos los daños que provocaban en el individuo. Por eso te digo que eso quizá en algunos daños y en algunos resignación. Quizá no es bueno juzgar a las sociedades del pasado bajo perspectivas actuales, pero lo que sí creo que sea recomendable, incluso nos ayuda a entender mucho la historia, es bajo el conocimiento clínico, porque la psicología tiene datos clínicos, bajo el conocimiento clínico actual, saber que todo lo que vivió este personaje en su infancia le generó muchísimos daños. Simplemente, Hernán Cortés, cuando la vuelve su amante, ¿sí?, resulta que ella tenía 15 años. Estamos hablando de una niña víctima de violación, bajo términos actuales. Así y eso no es que sea cultural. El desarrollo de una niña de 15 años todavía no da para poder generar... Pues sí, somos un poquito menos severos al hasta estupro, ¿verdad? Pero bueno. Estos vínculos afectivos. Destacando que debería haber poseído una inteligencia excepcional, porque claro, estaba sobresaliendo, no sobre las gentes
propias de su pueblo, sino incluso los mismos españoles quedaban admirados. Así Entonces es. Malinche conquistó también a Cortés, el conquistador conquistado también. No, Algo lo debe haber visto seguramente. Y la pregunta aquí sería, Carlos, no sé qué piensas, pero Cortés es un recién llegado, mientras que Malinche forma parte de estas culturas. Y alguien pudo informarle, porque su papel no es una simple traductora. Ella, digamos que era parte del gabinete, si lo queremos ver así, Sí, una claro. especie de gabinete embrionario que le explicaba cómo estaban cómo se movían las relaciones de poder entre los pueblos, entre los distintos pueblos. Y también tenía su origen noble, también. Sí, pero entonces sin corona, ¿verdad? Pero noble. estamos hablando quizá de que fue la primer mujer política. ¿Por qué? Porque desempeñó un rol político. La conquista de los mexicas no necesariamente debe verse como una cuestión que se ganó bajo una perspectiva netamente militar, sino que fue el triunfo de alianzas políticas generadas por un extranjero, pero que tenía de su lado a una persona con mucha cultura, que dominaba lenguas, que como comenta el doctor, de la que podemos tener datos objetivos que nos revelan que tenía una inteligencia amplísima. Sí, por eso le llamaba mi lengua, Hernán Cortés, porque ella hablaba a nombre de él en la lengua originaria con los jefes indígenas y los convencía de situaciones especiales y evitaba muchas veces combates. No es gratis el concepto de mi lengua. Así es, incluso la avanzada conquistadora, no nada más como Marina, le empezaron a conocer como Doña Marina y decían que tenía mucho ser y que mandaba absolutamente entre los indios y en toda la Nueva España. Sin ella no se podría entender la lengua de la Nueva España y México. Esto refería el cronista Díaz del Castillo. Y a su juicio era una mujer que estaba muy involucrada en la política y que era muy desenvuelta. Ella, como lo habíamos comentado, logra entonces el entendimiento entre las culturas, sin el cual la conquista pudo haber sido muchísimo más violenta, porque también aquí es algo que quizá va a ser que en esto no hay spoilers, ¿no? Porque a todos nos lo enseñaron en la escuela. Quizás se sataniza mucho, y lo vamos a abordar seguro en el siguiente programa, a la figura de Moctezuma por la manera tan, entre comillas, tibia en que afrontó a estas personas de origen desconocido, de no hacerles la guerra, de invitarlos a pasar, de permitir que lo hiciera rehén, todo eso. Pero lo cierto es que a final de cuentas la historia le da la razón a Moctezuma. Más tarde o más temprano, de manera más o menos violenta, los españoles tenían tal ventaja, y eso lo vamos a examinar porque en el siguiente programa vamos a hablar sobre cómo era la fuerza militar española y cómo era la fuerza militar de los pueblos originarios, y cómo no había ninguna posibilidad de que en una batalla frontal se sostuvieran los segundos frente a los primeros. Pues iba a darse una conquista, y quizá con mucho más derramamiento de sangre. Pero bueno, ahora, nada más para dejar el tema abierto para el próximo programa, la defensa que podríamos encontrar de Moctezuma eran las creencias en Quetzalcóatl y las creencias en una serie de profecías que significaban el fin del imperio mexica. Pero bueno, pues muchas gracias, se nos acabó el tiempo. Vamos a continuar con Hernán Cortés, ahora sí ya el conquistador, ya sus campañas, ya la manera como llevó a cabo todo el efecto la próxima semana. Agradezco a Ignacio Alfonso Salcido Dávila, muchas gracias por este programa. Al contrario, doctor, gracias Carlos, y especialmente al auditorio, como siempre, gracias por acompañarnos. A Carlos Humberto Huerta Ochoa. Muchas gracias, doctor, mi hermano Nacho, escuchas, y los invito a que sigamos investigando todos estos episodios de la historia. Y bueno, pues muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general, a Roberto Ríos en la dirección de grabación, y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado 20 de enero. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.